Hoy cerramos el segundo módulo, un poco más técnico, veníamos charlando de eso. Viene después otra etapa bastante diferente, donde hemos laburado los primeros dos módulos de manera muy técnica, además con mucha exposición, con mucha carga expositiva. Yo creo que el último nos fuimos como, ¿no? El profe A2X que tuvimos bajó mucha información. Y bueno, hay que procesar. Esta segunda clase un poco cierra ese módulo que tiene que ver con las áreas naturales protegidas, con la restauración ecológica. La tuvimos a Nati el año pasado también en la diplomatura en la cuenca del río Dolores San Marcos, después de haber perdido muchas miles de hectáreas por los incendios. Y bueno, pudimos trabajar lo que es restauración y hoy se están haciendo acciones que derivaron un poco de esa diplomatura, como lo que está haciendo San Esteban, que logró aprobar una ordenanza para declarar toda la zona del río reserva y un plan de restauración ecológica, es decir, están sacando los olmos y poniendo árboles nativos, algo que hace años que vienen hablando, pero nadie se animaba a hacerlo. Era como, ¿qué nos dirán o qué pasará? Bueno, lograron animarse porque se confluyó en un proceso participativo donde la gente, comunidades originarias, concejales, organizaciones ambientales se pusieron de acuerdo para avanzar y lo están haciendo. Entre otras cosas, ahora la cumbre también, a partir de ese proceso de la diplomatura, se armó la Brigada de Acción Comunitaria y están haciendo un plan junto con la Municipalidad de Los Cocos para poner agua arriba de la sierra para poder acceder rápido. Bueno, pequeñas acciones que a veces son chicas, pero que lo importante de eso es la integración. Y es lo importante, lo remarco por eso, porque lo importante de este proceso es que quede la integración de una comuna con otra, de los vecinos de un lugar con otro. Hay un montón de esos ejemplos que después, en todo caso, para no sacar más tiempo, pero les puedo dar de cositas que se fueron dando en eso de un municipio con otro. De hecho, trabajos finales que fueron para hacer, por ejemplo, un análisis del recurso hídrico subterráneo o incluso de la calidad del agua en toda la cuenca. Y para eso se asociaron geólogos, biólogos, ingenieros de diferentes tipos de toda la cuenca para trabajarlo. Y hoy estamos viendo cómo se implementan esos proyectos y cómo viene la plata para hacerlo. Pero va a venir la plata si está la presión social y la capacidad organizativa para eso. Recién hablábamos con el jefe comunal y es una preocupación que viene saliendo. ¿Qué hacemos con la ley de bosques? ¿Qué hacemos con los loteos que tenemos? Me decía, bueno, hay que modificar la ley de bosques. En algún momento va a llegar eso. El tema es que llegue con una masa crítica por debajo y sobre todo en la sierra que pueda contrarrestar un discurso de reducción de zonas rojas. Allá el año pasado pude estar en algunas clases más porque bueno, me quedaba un poquito más accesible. Y yo ahora estoy viniendo de CEPROCOR, que es una institución de la provincia en el ámbito de la ciencia y tecnología. Ahí empecé a trabajar en la sede que está en Santa María de Punilla en el 2012 con una idea proyecto que se fue transformando en proyecto y después en el 2015 ya fuimos a unidad temática con un banco de germoplasma de especies nativas, un área de cultivo y siempre desde que arrancamos apuntando mucho a la educación, la capacitación, la autoformación y bueno, hemos logrado que CEPROCOR sea también parte de esta diplomatura, así que eso también me da mucha alegría. Bueno, voy a hacer en la charla esta, va a tener bueno, dos instancias, ustedes me van diciendo si están muy cansados o no, si hacemos un cortecito y después que terminemos, ustedes anoten los conceptos sobre todo porque vamos a hacer un trabajo práctico con consignas y estos conceptos van a servir para desarrollar el trabajo práctico, que va a ser presencial. Vamos a hacer un trabajo práctico en grupo,
nos vamos a dividir en grupos por comunas y municipios, al final, ¿no?, vamos a tener un tiempito para desarrollar las consignas y al final vamos a exponer, ¿no?, lo que llegamos a desarrollar. Cualquier duda que tengan me pueden parar. Tenemos más o menos... ¿Qué hora es? Las 9:30. 9:30. Bueno, 12 menos cuarto más o menos tendríamos que parar la charla. Cuestión de poder tener un intercambio, lo hacemos tranqui, pero ustedes, digamos, me van diciendo el horario para también apurar si vemos que el intercambio hace lenta el avance. Entonces vamos a hacer un repaso de algunos conceptos básicos del ordenamiento territorial, porque después me voy a adentrar más a la restauración de los ecosistemas. La restauración de los ecosistemas, dada la situación actual y ya desde las últimas décadas, es necesaria en un ordenamiento territorial. Hay que pensar en cuando estamos ordenando el territorio de un ejido, cuáles van a ser las áreas destinadas a conservación, o sea, áreas naturales protegidas, cuáles son las áreas que necesitan ser restauradas, con el fin de que estas áreas brinden los servicios ecosistémicos que necesitamos para nuestra supervivencia, para el desarrollo de nuestras actividades, y cuál va a ser el área de uso intensivo. Entonces, hoy la idea es que se lleven herramientas para poder decidir cuáles son las áreas a restaurar y cuál sería el procedimiento para generar un plan de restauración. Bueno, ustedes saben que el ordenamiento territorial participativo es un proceso político, técnico y administrativo orientado a la organización, la planificación y la gestión del uso y ocupación del territorio. Eso acorde a las características y las restricciones biofísicas, culturales, socioeconómicas y políticas institucionales del territorio que estamos analizando. Este proceso tiene que ser participativo e interactivo. Ya después vamos a hablar un poco más de participación. Y tiene que tener objetivos específicos. Tenemos que tener claro cuál es el objetivo de ese ordenamiento. Eso es lo que va a ser nuestro eje de trabajo. Y esos objetivos tienen que propiciar el uso inteligente y justo del territorio, aprovechando las oportunidades, reduciendo los riesgos, protegiendo los recursos en el corto, mediano y largo plazo y repartiendo de forma racional los costos y los beneficios del uso de ese territorio. Esto se deriva de las leyes de ordenamiento territorial, que ya las deben haber visto, ¿no? ¿Algo vieron de normativa? Bueno, entonces, en resumen, un OTP es un conjunto de instrumentos y herramientas de gestión para organizar, planificar y regular todas las actividades que se desarrollan en un territorio. Son procesos de organización comunitaria y participativa que sirven para definir los usos actuales y futuros de ese territorio. Y se organiza según las necesidades y realidades ambientales y culturales de las personas, las instituciones y las organizaciones que lo habitan o que hacen uso de ese territorio. Y tiene que ser compatible con las normativas locales, provinciales, nacionales y también con los convenios internacionales. Entonces, en síntesis, el OT es la expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas. O sea, el OT atraviesa todo el ámbito de nuestras vidas. Y debería ser una política pública. O sea, a partir de que se sancionan las leyes de OT, ahí es que empezamos a tener una política pública sobre ordenamiento territorial, ¿no? El tema es después cómo se implementa. Esa implementación tiene que estar destinada a orientar el proceso de producción social del espacio mediante la aplicación de medidas que tienen por finalidad la mejora de la calidad de vida
de la población del territorio, a través de la integración social y el aprovechamiento ambientalmente sustentable de los bienes naturales y culturales. Después, acá tenemos que definir qué es sustentabilidad, ¿no? Tenemos que definir qué es territorio, porque las leyes nos dan, ¿no?, algunas definiciones, pero cada territorio es particular. Entonces, cuando legislamos sobre un ejido, no es lo mismo el ejido de Villa María que el ejido del Manzano. Entonces, tenemos que ajustar los conceptos a la idiosincrasia, a la cultura y a los bienes naturales locales, ¿no? Aparte, el ejido puede o no coincidir con el territorio. Sí, sí. Esa es otra cuestión. Esa es otra cuestión. Entonces, ¿cómo resolvemos? Por eso también la diplomatura, digamos, abarca, digamos, las porcuencas, porque también es un criterio. ¿Qué criterios vamos a tener para ordenar el territorio? Entonces, queremos ordenar las cuencas dentro del ejido, pero resulta que estoy en cuenca baja y todo lo que se haga en cuenca alta va a repercutir, ¿no? Y así podemos tomar otros elementos. Entonces, el ordenamiento territorial tiene que ser participativo, tienen que estar todos los sectores presentes en todas las etapas del proceso. Tiene que ser interactivo, los elementos del territorio y los actores sociales del territorio tienen que interactuar, ¿sí? Y tiene que ser interactivo, o sea que se tiene que ir adaptando a la evolución de ese territorio. Ahí hay un modelo metodológico que es el que propone la provincia. Hay un curso que es sobre ordenamiento territorial que es obligatorio para toda la administración pública. Y hay un manual que no sé si, creo que debe estar dentro de la bibliografía que tienen que leer, pero bueno, es el manual de la política pública que genera la provincia en esta temática, ¿no? Entonces, fíjense que la participación comunitaria está desde el inicio, o sea, desde el momento en que se plantean los objetivos. El diagnóstico, planteamos los objetivos, hacemos un diagnóstico, dónde estamos parados, dónde estamos paradas, con qué contamos, cómo es nuestra historia, cómo llegamos hasta acá. Y la perspectiva, hacia dónde queremos ir. Tenemos varios caminos, ¿no?, para llegar a ese objetivo. Bueno, elegimos uno, la propuesta. Y tenemos que ver cómo implementamos y gestionamos la implementación de esa propuesta, ¿no? La bajada al territorio. Y el control y la revisión, porque continuamente hay que hacer ajustes. Queríamos ir por acá, pero resulta que por acá nos dimos cuenta que hay otro camino que nos ayuda a llegar de manera más eficiente al objetivo y hay más consenso, ¿no? Entonces, siempre, digamos que sería un proceso adaptativo a cómo va evolucionando las políticas públicas y la comunidad. Bueno, los ámbitos en el que se desarrolla el ordenamiento territorial, el estatal tiene que estar siempre, es el veedor, es el que tiene que garantizar que ocurra el ordenamiento territorial. El social, representado por las diferentes organizaciones de todos los sectores del territorio. Y el científico técnico, que es el que da el apoyo a las capas de información. Bueno, voy a hablar un poquito de hacer un repaso de las leyes de ordenamiento territorial. ¿Cuáles son? Las principales, las que ordenan el territorio a nivel nacional. La ley de bosques, sí. La de presupuestos mínimos. La ley de bosques tiene presupuestos mínimos. ¿Y cuál más? La ley provincial, claro, la ley de bosques a nivel nacional es la 26331 y a nivel provincial la 2814. ¿Qué otra ley de ordenamiento territorial tenemos? ¿A nivel provincial o nacional?
nacional y provincial. Yo era 10.208. A nivel provincial, la 10.208. ¿Y con qué se correlaciona a nivel nacional? La Ley General del Ambiente, sí. La Ley 25.675. Pero si buscamos Ley Nacional General del Ambiente, esa ley se sancionó en el 2002. Fue la primera ley de ordenamiento territorial y de presupuestos mínimos. Los presupuestos mínimos, ¿de dónde se derivan? ¿Alguien sabe? Bien, de la reforma del 94 de la Constitución en el artículo 41. El artículo es cortito, conciso, pero de ahí se derivan los derechos humanos ambientales, los presupuestos mínimos. Los presupuestos mínimos tienen que ver con que la nación sanciona estas leyes para tener la base, un piso, a partir del cual en todo el territorio nacional, todas las provincias tienen que legislar de ese piso hacia arriba. Y son leyes obligatorias, no son leyes de adhesión. Nosotros en Argentina tenemos una ley de defensa de la riqueza forestal, que es del 48, que es muy buena, es de avanzada para ese momento. Pero es una ley de adhesión que Córdoba adhirió, pero nunca se terminó de implementar. Y esa ley, ya en ese momento, en el 48, se sanciona para tratar de frenar la erosión hídrica y eólica que estaba ocurriendo por los desmontes, o sea, ya en el 48. Con la idea de proteger, de conservar justamente los bosques protectores, los bosques que están protegiendo el suelo de la erosión. Esa ley está vigente. Bueno, entonces tenemos la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo a nivel nacional, la 26.331, y a nivel provincial, la 98.14, que se sancionó ¿en qué año? 2010, en agosto del 2010. Y yo no sé si está con material bibliográfico, pero les recomiendo que tanto las leyes nacional y provincial de bosques y la general del ambiente y política ambiental, ¿no? La lean. Es medio tedioso leer leyes, pero estas son de las leyes más amigables, digamos. Bueno, el objetivo de la ley de OTBN es el enriquecimiento, la restauración, la conservación, el aprovechamiento y el manejo sostenible de los bosques nativos. Entonces, la ley nacional dice, da una definición, da una serie de definiciones, ¿no? Entre ellas bosque nativo, da criterios, todos estos presupuestos mínimos que las provincias no pueden ni obviar ni legislar por debajo. La 98.14 toma esos criterios, que son 10 la de la ley nacional, podría haber tomado 12, 15, pero no 9, para definir cuáles son las áreas a conservar con sus distintas categorías. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una definición de bosque nativo que seguramente es perfectible, pero fue lo que se logró, el consenso que se logró en ese momento. Había otras definiciones que no tenían nada que ver con un ecosistema forestal nativo. Esta definición, digamos, puede tener algunos sesgos que hacen que definamos como bosque algo que funcionalmente no es bosque. ¿Ustedes leen desde ahí? Dice que son ecosistemas forestales naturales compuestos predominantemente por especies arbóreas nativas maduras con diversas especies de flora y fauna asociadas en conjunto con el medio que las rodea, suelo, subsuelo, atmósfera, clima, recursos hídricos, conformando una trama interdependiente con características propias y múltiples funciones que en su estado natural le otorga al sistema una condición de equilibrio dinámico y que brinda diversos servicios ambientales a la sociedad, además de los diversos recursos naturales con posibilidad de utilización económica.
¿Tiene alguna perlita en la definición? ¿O les parece que Hablo solo de especies arbóreas, también flora, que está helado sobre bosques. Claro. Ya al principio, lo que pasa es que nos perdemos con todo lo lindo que dice el del medio, ¿no? Sí, dice especies arbóreas nativas maduras. O sea que, claro, si no llegaron a la madurez, esas especies maduras, ¿qué entendemos por madura? O sea, hay que definir madurez que está en la etapa de reproducción. Entonces, después de un incendio, pero igual ya lo vamos a ver, el ecosistema involuciona, ¿no? y se regenera hasta que logre esas especies, sobre todo las especies arbóreas maduras, que son las que generalmente pierden toda la porción aérea y rebrotan de raíz, van a tardar un tiempo en volver al estado de reproducción. Entonces, ¿qué pasa en esos años? ¿Es bosque, no es bosque? Bueno, ya vamos a ver. Bueno, la ley dice, además de sentar los presupuestos mínimos, que hay que actualizarla cada 5 años, por esto de que los ecosistemas y las comunidades evolucionan. Hay que ajustarlos a esa evolución. Y cada gobierno local tiene que tener su TBN. O sea, los municipios y la comuna están obligados, así como nación obliga a provincia obliga a los municipios y las comunas a que tengan su, digamos, es una exigencia que sale de la propia ley. Bueno, y esto lo habrán visto, que el ordenamiento territorial se basa en 3 categorías: la roja de máxima conservación, la de mediana conservación, la amarilla y la verde. En la amarilla y en la roja no se puede desmontar, y la verde, que es de baja categoría de conservación, está permitido el desmonte a través de un plan de desmonte. La categoría roja obliga, exige planes de conservación, la amarilla planes de manejo y la verde planes de desmonte para las intervenciones. Nati, perdón, no te quiero interrumpir, pero no sé si después capaz de retomar. Sí. En la anterior, si querés volver a Claro, sí. Porque me parece que puede haber alguna duda. ¿Por qué los municipios, las comunas, deberían o necesitan hacer su ordenamiento si uno podría pensar, como muchos por ahí lo piensan, ya tengo la provincial, tengo el mapa, pixelado más o menos? ¿Por qué el municipio o la comuna debería hacerlo también? ¿O qué dice la ley respecto a eso? Y porque los intendentes, los jefes comunales, el gobierno comunal los municipios municipales son los que tienen el poder de policía sobre su territorio, son los que tienen que regular, son los que tienen que legislar. Tiene que haber un correlato de la ley nacional con la provincial, así como nación exige a provincia exige a los municipios, porque son leyes de presupuestos mínimos. O sea, todo el territorio tiene que estar en las zonas que se le dicen, mal dicho, grises, ¿no? Ahí el poder de policía lo tiene la provincia. En las zonas, en los ejidos, el poder de policía lo tienen las comunas y los municipios. Lo cual no quiere decir que coejerzan el poder de policía provincia y municipio, si hiciera falta, ¿no? Pero surge sobre todo de eso, del artículo 41 de los presupuestos mínimos. De todas maneras, si ya hay un avance en que hay una ley provincial, mapas, hay una base de información, entonces el municipio puede tomar eso y legislar en base a eso, o puede ir por encima. O sea,
El municipio no puede ir por debajo de la ley nacional ni provincial. El municipio puede legislar por encima. Entonces, por eso también es una exigencia. Sí, y hay un tema que lo tiro porque lo he charlado con varios, que es el pixelado, que termina siendo muchas veces una excusa, un argumento legítima, no es que es una excusa sin motivo, pero que uno dice, bueno, está pixelado, no puedo delimitar, entonces queda ahí. Por eso los municipios y las comunas pueden delimitar mucho más específicamente, es decir, la zona roja comienza entre tal calle y tal calle, o a tal altura y tal altura, la longitud, la altitud, o puede delimitar precisamente calles de un barrio, es decir, puede ser más específico, por eso está bueno entender que son grados de especificidad también, si uno quiere, la nacional, la provincial, la municipal. Sí, la escala, digamos. Sí, no, y una cosa también es que la provincia exige a los municipios y comunas, pero la provincia también tiene que garantizar, como cada vez que se sanciona una ley, el Estado tiene que garantizar que la población pueda cumplir esa ley. Y digamos, la información es el primer paso, ¿no? Informar, capacitar para poder cumplir la ley. Vimos esos desmontes propiciando un crecimiento hacia otro lado, o no creciendo, o vedando en algún lugar, es parte de la responsabilidad que tenemos como municipio. Si no, estamos perdiendo la cosa. En esta cuestión de la visión de los territorios, estamos interactuando en un territorio. Disculpa, por ahí va mi consulta, la consulta que quería hacer, si en esto de los ordenamientos territoriales que tiene que hacer el municipio cada 5 años, si referió únicamente como al sistema forestal o como esto que está exponiendo el compañero, que desde una mirada más ecosistémica, ponerle en donde interactúa el estado de una cuenca con todo lo que tiene que ver con el bosque, el sotobosque. Ahí vemos cuáles son los 10 criterios, porque se derivan de ahí. Mi duda es, digamos, y es lo que estamos viviendo en realidad, es que, bueno, vos tenés una ley de presupuestos mínimos. La provincia tiene que basarse en esa ley de presupuestos mínimos y entonces hace un mapa propio de la provincia. ¿Cómo hacemos los municipios para hacer un mapa propio si no tenemos el de provincia? Nosotros cuando consultamos a provincias sobre el mapa, digamos, pedimos particularmente, de Agua de Oro, pedimos el mapa, aparece esto del pixelado. Que ponele, pero más o menos. Pero ¿cómo hago yo para respetar la ley provincial si no tengo el mapa? Es que la ley provincial tiene un articulado. Entonces, si vos respetas, si tu mapa, el mapa del ejido, respeta el articulado, hay una coherencia. Bueno, en las presentaciones que hacemos, nos sabes que el trámite de viabilidad es por lote, ¿sí? O sea, se hace una averiguación del mapa por lotes de 300 metros para la viabilidad ambiental. A nosotros nos ha pasado que de un lote nos aprueban intervención de 100 metros cuadrados, por ejemplo, y no de los otros 200 metros. Quiero decir, por más que nosotros especifiquemos condiciones de ese lote en cuanto a residencia, en cuanto a acceso a servicios, en cuanto a todo eso, lo importante es ponerlo sobre el mapa y ver si es rojo o amarillo. Claro. Y ese mapa no lo tenemos. Claro. Entonces digo, la dificultad que tenemos es que es muy difícil hacer esa graduación cuando no tenemos qué es lo que provincia nos está diciendo. Y cuando usamos lo que, no sé si el resto, acá hay muchos equipos técnicos que nosotros estamos todos los días discutiendo con estos mapas en la mano y con la persona que viene a querer construir, por ejemplo, y que nos pasa eso, digamos. Tenemos que sí o sí pedir viabilidad porque no tenemos forma nosotros de determinar si eso es rojo y amarillo en el mapa original. Entonces, ¿cómo hago para bajar si en realidad no puedo porque no tengo el mapa base para poder después decir se me contradice o no? A mí me ha pasado de presentar un lote y que me digan sí, figura como rojo, pero en realidad pasa tal cosa. Pero esa determinación la toma provincia y no los municipios. No, yo quería decir que con la exposición que usted respetuosamente está diciendo, se induce a un error de que los municipios tenemos... Los municipios tienen la facultad de modificar el mapa de la ley de bosques. Esto no es así. Lo que yo puedo agarrar es la base de lo que está legislado o manchado
y ampliar cosas que se han hecho en varios municipios, el Cipuedes, la reserva, que acá los chicos lo pueden decir, se tomado ese criterio, pero de ninguna manera modifica el mapa. Se modifica hacia... arriba. Vos podés ser, no podés ser Tal cual que regresivo. sea, por eso. Pero sí te puedo contar estando- la experiencia de Ciudad Parque, por ejemplo, donde se hizo con delimitaciones específicas. Lo que se tiene que hacer es especificar. Pero es que nos queda sigue estando la problemática de la Se puede legislar. Por eso por eso es importante tener claro cuáles son los principios ambientales de la ley madre, que es la Ley General del Ambiente del 2002. Entonces, el principio de no regresividad, digamos, la provincia no puede ser regresiva respecto a nación y los municipios y comunas no pueden ser regresivas ¿Cómo respecto a sabes si provincia. son regresivos si no sabes de qué estás partiendo? Yo parte de todo una zona amarilla, pero no tenemos nada. Mientras si el mapa de provincia no está claro, tenés en la letra de la ley. Bien, la letra de la ley me dice que en caso de duda decide de provincia. Sí. Por eso nosotros mandamos el pedido de viabilidad. Sí, Yo sí, lo que quiero decir es que los municipios podemos hacer nuestro mapa en este momento no existe. Sí, lo que pasa es que tampoco todos los municipios tienen la capacidad, digamos, para generar equipos técnicos, ¿no? Y además de sostener equipos técnicos y, bueno, todo lo que... De la granja, estamos comunicados, estamos comunicados. Permiso, para opinar de lo mismo. Yo estoy trabajando ahora en Cerro Azul, en el mapa de uso de suelo de Cerro Azul. Y esa problemática la estamos abordando. En ese sentido, en donde un ejido es totalmente, o vemos que las zonas rojas son muy amplias, ¿no es cierto? Pero consideramos donde está el tejido urbano más consolidado y analizamos la expansión que puede llegar a tener ese tejido urbano. Entonces, a partir de eso, sobreponemos el mapa pixeladísimo arriba, ¿no es cierto? Y sí verificamos, digamos, sobre todo las zonas amarillas, y hemos considerado nosotros zonas de interfase para esas situaciones donde va a haber un crecimiento y la zona estaba ponerle pixelada roja o amarilla. Déjame. Te quiero contar que lo estamos haciendo para ser aprobado. Es decir, lo que estamos haciendo nosotros es hacer un mapa todavía más restrictivo que el pixelado. O sea, la condición que tenemos como idea es en que en verdad será aún más restrictivo que lo que manda provincia. Es decir, que de alguna forma el mapa de uso del suelo que estamos poniendo nosotros ya marcamos en el futuro zonas que queremos que, bueno, ahí pueda haber un crecimiento demográfico de tal manera, con un foso, una cobertura vegetal determinada, ¿no es cierto? Esa zona que, por ejemplo, es una zona sobre todo amarilla o roja, ¿viste? Porque ya está ocupada la zona roja, ya está ocupada. Entonces, ¿cómo queremos que se siga ocupando o hasta dónde le podemos poner una restricción en esa forma de ocupación? Creo que ahí está la tecla del manejo de esto. Y sobre los límites que él está planteando, totalmente preciso. Nosotros vamos precisando, digamos, la divisoria de aguas, vamos precisando límites por calle, todas las marcadas, digamos, por cuestiones. Y después, en las zonas amarillas, todas las que dan al río, obviamente un saneamiento y un trabajo de saneamiento y de mejoramiento, porque todo lo cloacal va al río. Bueno, cosas así. Bien, ahí cuando por ahí de los ejemplos, capaz que algo se puede dilucidar mejor. Bueno, ahí están los criterios, ¿no? Cada criterio genera una capa de información. Estos son los criterios para determinar cuáles son las categorías roja, amarilla y verde. ¿Cuáles son los criterios de preservación del bosque? En base a estos 10 criterios se zonifica. Esto es parte de los presupuestos mínimos. La provincia que tiene que tomar estos 10 criterios, que los tomó, y puede agregar más criterios. No puede obviar, por ejemplo, el criterio de valor de las comunidades indígenas y campesinas. En Córdoba es muy importante porque hay comunidades indígenas y campesinas que tienen relación directa con el monte.
sus vidas, el desarrollo de sus vidas. Entonces, ese criterio tiene que estar, el de Cuenca. Se podría haber agregado alguno más. Entonces, les decía que cada uno de estos criterios hace un mapa, una capa que va después a definir el ordenamiento territorial. Esto podría ser un trabajo netamente técnico, pero después ese trabajo técnico hay que ponerlo sobre la mesa de las comunidades para discutirlo. ¿Cuál es la realidad? ¿No? Bueno, se les puede ocurrir también qué criterio se podría agregar, o qué criterio, si les parece algún criterio que no tenga valor para sus territorios. Esto está en la ley. Son los mismos criterios de la 9814, son los mismos. Bueno, y un poquito para adentrarnos en nuestra provincia y en dónde estarían los bosques. Digamos, originalmente, fíjense, este es un mapa de regiones fitogeográficas, ¿no? Distintos autores fueron estudiando los biomas y fueron definiendo, ¿no? El primer mapa de cobertura vegetal se hace en 1904, que el Estado Nacional contrata, sobre todo para hacer hincapié dónde están los bosques en Argentina. Contrata a un biólogo alemán y ese biólogo describe dónde están y cómo son esos bosques, con la idea, obviamente, de ver dónde está la riqueza forestal para explotarla. Pero ese mapa está y es una información muy importante para después contrastar con lo que tenemos hoy, ¿no? Este mapa es de los 70, en 1970, cuando ya había avanzado la campaña en desierto, con incendios, desmonte, corrimiento de los pueblos originarios. Entonces tenemos, según la vegetación, por eso es fitogeográfico, después podemos encontrar regiones ecológicas, ecorregiones o regiones biogeográficas. Esto tiene en cuenta la vegetación. Las ecorregiones tienen en cuenta otros elementos del ecosistema y las regiones biogeográficas tienen en cuenta además la evolución de esos ecosistemas. Entonces, en Córdoba tenemos el bosque del Espinal y todo lo demás hacia el norte y oeste, el bosque chaqueño. Y hacia el sureste, la estepa pampeana con isleta del bosque. Todo eso originalmente ocupaba más del 80% de la provincia. O sea, la provincia originalmente de Córdoba era netamente forestal. Y acá hay algunos ejemplos de distintas unidades ambientales, distintas formaciones boscosas en nuestras sierras. Bosque bajo cerrado, que generalmente está formado por espinillos. Muchas veces encontramos este bosque bajo cerrado, que son bosques que se están recuperando. A veces son formaciones originales y a veces son bosques secundarios. Bosque bajo abierto, bosque alto cerrado y bosque alto abierto. Y en cada una de estas unidades ambientales hay especies dominantes en los distintos estratos. Esa es la manera de describir el ambiente. Acá tenemos un bosque alto cerrado de molle, del molle de beber. El bosque alto abierto generalmente está formado por tala y espinillo, molle y coco. Esto en cuanto al bosque chaqueño serrano. Fíjense que la región chaqueña tiene distintas subregiones, ¿no? Hacia el este, el bosque chaqueño oriental, que también está muy intervenido, el bosque chaqueño occidental, que es la zona más árida de nuestra provincia, y en el medio las sierras, que es la que capta
las nubes, el agua que viene del este, ¿no? Por eso del otro lado es más seco. Y en altura tenemos los bosques de altura y los pastizales de altura. Que algunos autores ya han propuesto a esta región de altura de las Sierras Grandes como la provincia de Comechingones, que tiene muchos elementos similares a los Andes, sobre todo en los pastizales. Bueno, este mapa lo habrán visto. Fíjense que tienen los loguitos de la provincia, ¿lo reconocen? ¿Qué error visual tiene el mapa, así, de primera? Este es el mapa que se sancionó en 2010 con la 9814, ¿no? ¿Qué error le encuentran? Así, así como grosso. Sí, sí, están las referencias, ¿eh? Están las referencias. Los hilos de agua no se ven, o sea, los ríos. Y es un JPG, es la imagen, no está georreferenciado, ¿no? Pero es el mapa legal, porque eso es lo que se remitió a Nación. Pero visualmente, ¿qué va por ahí? ¿Eh? No, ¿y qué es lo que se ve? Fíjense que la ley legisla sobre los bosques. Sobre los bosques. La ley nacional se sanciona en 2007. La ley nacional misma dice que a partir de la sanción de la 26331 hay veda al desmonte en todo el territorio nacional hasta que cada provincia legisle sobre sus bosques. O sea que no se podía desmontar, o sea que desde el 2007 al 2010 en Córdoba no debería haber habido ningún desmonte, porque había veda de una ley de presupuestos mínimos. Sabemos que han visto también el contraste entre el 2004 y 1904, ese mapa forestal que les contaba, ¿no? Que Córdoba, toda la parte del Espinal y gran parte de la región chaqueña oriental estaba muy intervenida. Para el 2010, cuando se sanciona la ley, ya estaba muy intervenida. Y la ley tiene que legislar sobre los bosques existentes. Sobre los bosques existentes a partir de ese momento. Tiene que ponerle a esos bosques, pintarlos de rojo, de amarillo o de verde. Acá pintaron de verde todo, como si hubiera bosque en todo eso. Si ven la ley de OTBN de Formosa, tiene mucho verde, pero ahí sí hay bosques. O sea, han permitido más desmonte que conservación. Acá pintaron de verde lo que tendría que haber quedado en blanco. O sea, toda el área que para el 2010 ya estaba intervenida, se llama cultural, ¿no? O sea, intervenida por urbanizaciones, caminos, rutas, cultivos, minería, tendría que haber estado pintado de blanco, forestaciones, ¿no? Cultivos distintas, ¿no? Y se pintó de blanco. O sea, ese ya visualmente, cuando lo vieron los técnicos de Nación, dijeron, ¿qué pasó acá? ¿No? Entonces, por eso también Córdoba tardó mucho en acreditar, no sé si está acreditada todavía, la ley en Nación, porque había un error muy grosero, además de un montón de otros errores. En el articulado también algunas cuestiones inconstitucionales, o sea, que quiere decir que artículos regresivos respecto a la ley nacional, lo que los hace inconstitucionales. Entonces, por eso hubo presentaciones también para que revisar esos artículos, en particular no toda la ley, y esos artículos, por la presión
fueron diferidos a la actualización del mapa, de la ley, ¿no? Digamos que quedaron sin efecto por un decreto esos artículos que son el 14 y no me acuerdo cuál más, que decían, por ejemplo, el 14 dice zonas estratégicas dentro de la zona, áreas estratégicas dentro de la zona roja. Si te dicen áreas estratégicas dentro de la categoría roja, ¿en qué pienso? No es roja. Si es una ley de bosques, pienso que es estratégica para conservar el bosque. No, todo lo contrario. La definición es todo lo contrario. Es una zona estratégica para dentro del rojo, una zona estratégica para el desmonte. Entonces, totalmente inconstitucional, ¿no? La explotación minera. Claro, para la explotación minera y el loteo. Sí. ¿Cómo? Claro, si entra dentro de zona estratégica, que es esto, los loteos, la minería, dentro de zona roja, está diferido ese artículo. No debería tener efecto. Lo que sí quedó es el tema de obras públicas estratégicas. Claro, eso sí quedó. Las autovías tuvieron ese argumento porque en la ley provincial se permite ese tipo de obra pública, estratégica. Porque es para el bien común. Y es un debate fuerte. ¿Cómo? Está diferido por decreto, no se debería aplicar hasta que se actualice la ley. Claro, porque es un caso especial que es un bien común, un camino es un bien común. No es lo mismo que la minería, que es, digamos, más difícil de comprobar que genere un bien común. Y el mapa resultante de la autovía. Y aparte hay mucha población local que quería la autovía, esa es la realidad. El mapa resultante de la COTBN, ¿cuánto difiere con este? El mapa... Claro, el mapa de la COTBN tenía mucho más rojo. Tenía más rojo y más amarillo. Nunca lo vi. O sea, todo el bosque, en realidad, todo el bosque existente para el 2010, para la COTBN estaba categorizado en rojo y en amarillo. Porque nunca lo vi. Sí, claro, quienes estuvimos en la COTBN lo vimos. Hubo una audiencia pública donde se puso, hubo 1000 personas en la Ciudad de las Artes. Bueno. El mapa de la sociedad rural, el mapa, sí. Vamos a tener una clase con Alicia Barchuk. Sí, bueno, ahí la Alicia